Bien, con el respeto a las personas que han estado en el horario y también para nuestro ponente, vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados colegas. Soy la doctora Adriana Mariscal, fisiatra infantil, directora del Comité de Rehabilitación Pediátrica del AMLAR. En esta oportunidad, continuando con nuestra actividad académica CLAGIR 2025-2026, presentamos al doctor René Martínez Cruz, miembro del Subcomité de Rehabilitación Neurológica del Comité de Rehabilitación Pediátrica. En esta oportunidad nos brindará el tema sobre las perlas clínicas en la rehabilitación de lesión medular en pediatría. El doctor René Martínez Cruz es especialista en medicina física y rehabilitación por el Hospital Militar Central Cosmil, Bolivia. Cuenta con una alta especialidad en rehabilitación neurológica en el Instituto Nacional de Rehabilitación del INR, alta especialidad en rehabilitación pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría INP México. Tiene una especialidad en electromiografía realizado en Euroinnova, Granada, España, y es miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Física y Rehabilitación. Doctor Martínez, es un placer contar con su presencia y esperamos que esta noche sea de mucho provecho para los colegas y para nuestros residentes. Adelante, estimado doctor. Está sin audio, doctor. A ver, Ahora sí se me ahora, escucha. ahora sí, doctor, adelante. Gracias, doctora. En principio, agradecido con la directiva de lo que es el capítulo de rehabilitación pediátrica. Es un honor comenzar con lo que es las ponencias como tal. Como siempre, yo agradecido con las instituciones que me acogieron en mi formación ya bastante tiempo atrás. Este tema de rehabilitación en lo que es la lesión medular, pues es muy amplio. Yo creo que les voy a dejar debiendo varios acápites porque es amplio, es muy amplio y vamos a ir comenzando. No me permite cambiar. Ya. Se menciona que la lesión medular infantil afecta al 5% de la población infantil menor de 14 años. Este tipo de incidencia de la lesión medular va variando con los países, van variando según el estado, ¿no? Inclusive va variando según algunos países hasta cuánto determinan es que es niño o es adolescente. En algunos países obviamente dicen hasta los 16, en otros 18. Entonces, esto va variando, pero la incidencia como tal es muy bajo en la mayoría de los países que se va viendo, ¿no? También se dice que afecta más a los varones en una proporción de 4-1. Sin embargo, según lo que vamos viendo en el transcurso del tiempo, esta variación un poquito se va nivelando. Es decir, que en menores de 8 años la variación, como está aquí en la presentación, es de 4-1. Sin embargo, cuando van creciendo un poquito más, esta variación va cambiando de 2-1, pero siempre manteniendo al sexo masculino como las principales causas. Nuestra incidencia, en la mayoría de los casos, del 5% hablamos de que son traumáticas, que son menores de 10 años de edad. Y desde las primeras causas traumáticas que podemos tener para que se produzca la lesión mundial a nivel mundial son los accidentes. Uno de los acápites que mencionan antiguamente, hasta los años 2012 más o menos, eran los accidentes automovilísticos por el mal uso de lo que era el cinturón de seguridad como tal. Sin embargo, esta cifra de causas traumáticas va cambiando con el uso de las bicicletas, que entonces es una de nuestras primeras causas de accidente en estos niños. La segunda causa, como se menciona acá, dentro de los que son las traumáticas netamente, podemos hablar del buceo y otras actividades deportivas que estarían en tercera causa, dentro de lo que son las traumáticas.
También hay causas médicas de origen vascular, es decir, en algunas cirugías o intervenciones quirúrgicas que se pueden realizar, también son propensos estos niños a tener un tipo de lesión medular como tal, ¿no? Y por ende, algunas intervenciones quirúrgicas también pueden causar lo que pueden ser las infecciones o algún tipo de infecciones que estamos hablando de lo que va a ser la médula como tal. Se menciona que en los menores de 12 años, y ustedes van a ver inclusive en otras literaturas, que inclusive menores de 10 años a 8 años, la mayoría de estos niños van a presentar lo que va a ser las paraplegias como tal. Sin embargo, cuando estos van creciendo y a partir de los 13, 14 años, o en otras literaturas van a encontrar inclusive desde los 10 años, estas paraplegias se vuelven en tetraplegias en la mayoría de los adolescentes. Estamos hablando de un conglomerado a nivel nacional y mundial como tal. Y en el lado derecho de su pantalla, como podrán observar, entonces ahí tenemos las diferentes localizaciones de una posible lesión que puedan tener. Estamos hablando dentro de lo que es el campo de la pediatría como tal. Ustedes van a encontrar múltiples clasificaciones en lo que va a ser la lesión medular, como hemos hablado, las infecciosas, las iatrogénicas y las traumáticas. También, pero hay una clasificación que hablan de la lesión medular, que son las traumáticas, que ya lo hemos mencionado, y las no traumáticas. Aquí hay una especie de, tal vez un poquito de, no muy acuerdo a algunas personas cuando hablamos de las no traumáticas, de las causas congénitas, como es el mielomeningocele. Inclusive hay otras personas que dicen que no, pues eso no puede ser lesión medular. Pero yo lo dejo ahí, ¿por qué? Porque en los libros lo van mencionando. Y las adquiridas, entre las causas no traumáticas, infecciosas, neoplasias vasculares, autoinmune y todo lo demás. Hay algo muy importante que lo estoy recalcando en rojo que vamos a ver posteriormente, que son las lesiones medulares sin alteraciones radiográficas, que son más frecuentes, aunque ustedes no crean, en la población pediátrica como tal. Inclusive estamos hablando de lesiones medulares que son infradiagnosticadas en los diferentes países. Y más rato, cuando veamos un poquito de estadísticas y cuando revisemos un poco más de lo que va a ser los artículos, se van a dar cuenta de que esto es así. Y ahí, pues, obviamente está la escala del Asia que vamos a ver cómo se utiliza y cómo no se puede utilizar. Entonces, entre la clasificación, algunos dicen que tendríamos que tomar en cuenta desde el nacimiento hasta los 8 años, ¿no? Y esto más que todo para una clasificación más que todo anatómica como tal. Y la segunda sería desde los 9 años hasta los 16 años. Esto es variable, como os digo, en algunos países como tal, ¿sí? Cuando hablamos netamente de desde el nacimiento hasta los 8 años, la mayor la mayor riesgo de presentar una lesión es a nivel de la columna cervical. Y sin embargo, a partir de los 9 años para arriba, estas estructuras ya son parecidas más que todo al del adulto. Entonces estamos hablando más que todo de problemas lumbares o torácicos como tal. Pero sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esto es variable con todo lo demás. Entonces, cuando son pacientes o niños con lo que son la presión, lesiones cervicales, pues obviamente van a necesitar que se necesita una mayor intervención oportuna. Entonces, hablamos así como una clasificación magnetamente anatómica que va a haber dos tipos de lesiones en los niños. En este caso va a ser la columna cervical, que va a presentar más que todo por una causa de una fractura del 3% como tal. Y la columna toracolumbar, que van a ser por traumatismos por compresión como tal. Vale aclarar por qué ustedes dirán, pero por qué en niños menores de 8 años se produce mayor lesión de la columna cervical. No nos olvidemos que cuando en el desarrollo de lo que va a ser el niño, o en este caso el adolescente o el lactante mayor, pues la columna cervical alcanza su maduración justamente hasta los 8 o 9 años. Incluso algunas literaturas te van hasta los 10. Entonces, esta columna a nivel cervical es muy propenso a sufrir diferentes tipos de lesiones. No nos olvidemos que tiene la cabecita un poquito más grande, que las articulaciones de lo que va a ser la columna cervical entre C1 y C2 recién va a estar fortificándose. Entonces, por tal motivo es más propenso a lo que va a ser las lesiones como tal. Y obviamente un poquito cuando van creciendo, pues el traumatismo por compresión, pues por diferentes causas, ya en el adolescente se van a aparecer un poco más como lo va a ser en el adulto. En este artículo, en el primer artículo que estoy mostrándoles de lo que es la lesión de la médula,
la recuperación funcional en niños y adolescentes con lesión medular. Entonces, en este tipo de artículos, lo que nos menciona que el mayor grado de adquisición para la recuperación de lo que va a ser la lesión medular es dependiente al autocuidado que puedan tener con respecto a este tipo de lesiones. Obviamente va a depender mucho del tipo de lesión medular que puede presentar. Los más complejos, como todos sabemos, van a ser los de lesión de la escala del Asia del tipo A. Entonces, aquí en este artículo también menciona que la recuperación significativa mejora las habilidades tanto funcionales como en una parte de las actividades del autocuidado. Este artículo nos menciona que mientras más temprano sea lo que es la intervención en rehabilitación, entonces el pronóstico puede ser mejor, ¿no? Mientras más tardío sea lo que va a ser la intervención en lo que es el campo de la rehabilitación, pues obviamente va a tardar, inclusive hay secuelas que se puede lograr. Entonces, en sí, ¿qué es la lesión medular infantil? Es una lesión en la médula espinal del niño o de la niña que forma parte del sistema nervioso central. Entonces, en otras palabras, es la lesión a nivel de la médula espinal como tal. Nosotros como médicos, como rehabilitadores, tenemos que saber cómo vamos a diagnosticar. El diagnóstico es clínico mediante anamnesis, mediante las escalas como tal. Y también netamente puede ser imagenológico. Como les decía hace rato, lo es recalcado en líneas rojas, pues a veces la lesión sin afectación de lo que va a ser las estructuras nos pueden llevar a errores garrafales y a una diagnóstico tardío en lo que va a ser la lesión medular como tal. Entonces, la parte imagenológica, ahí está la radiografía, la tomografía y obviamente la resonancia magnética como tal, que vamos a ir viendo poco a poquito en el transcurso de la charla. Hay artículos que pues obviamente vamos viendo y en el cual ustedes pueden ver aquí diferentes lugares como Suecia, Estados Unidos y España como tal. Entonces ven que la incidencia va variando según lo que vamos viendo en diferentes países. Obviamente Estados Unidos, que tiene una población más grande, pues obviamente va a estar mayormente pues ahí en primer lugar. Entonces, si ustedes se van viendo las causas, obviamente, como estamos hablando, son en este caso los accidentes, después de eso vienen los deportes y en un tercer lugar, en algunos lugares que son las caídas como tal. Más bien hablamos de lo que puede ser la escala del Asia. Como ustedes podrán ver, las completas pues, se presentan en menor proporción con respecto a otros países. Y como ustedes podrán observar, las paraplegias son las que con mayor incidencia en los países mencionados tienen ese pronóstico como tal. En lo que va a ser un poquito en este otro artículo, estamos viendo qué va a ser la epidemiología a nivel de los niños adolescentes que se van viendo. En este artículo, lo que se demostró que son las lesiones medulares son raras en pacientes pediátricos. Es decir, eh, se menciona que de ser raros, son raros, pero también muchas veces lo confunden a lo que va a ser la lesión medular con lo que son los politraumatismos como tal. Entonces, en muchos lugares son infradiagnosticados este tipo de lesiones, como se menciona en este artículo, ¿no? Eh, pero también se menciona que ya por los cuidados, por el mayor uso de cascos, de cinturones de seguridad, inclusive con ropa adecuada en los deportes, pues esta incidencia ha ido disminuyendo en los últimos años, que eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿No? Entonces dice que existe una clara relación entre lo que va a ser la edad del paciente y la etiología de la lesión, ¿no? Entonces, también en este artículo se vio que el sexo masculino es el que más está afectado como tal. Entonces, las caídas, pues obviamente, pues son uno de los pilares tal vez para que se produzca lo que va a ser la lesión como tal. Aunque ustedes no crean en este artículo que también se menciona que el Shigora es muy frecuente y se presenta principalmente en pacientes más jóvenes, es decir, menores de 10 años. Y esto, como vamos a ir viendo en otros artículos, cuando les voy a presentar, mencionan que son infradiagnosticados, es decir, que a veces en la consulta viene un paciente que indica cierto tipo
de caída o algo así y que nosotros sacamos radiografía, entonces vemos, no hay nada, entonces a veces decimos, pues no pasa nada, entonces que se vuelva a su casa. Entonces, por ese motivo, entonces este tipo de diagnósticos no podemos darlo. Entonces, lo que se necesita es pues tener un poquito más de aplomo en lo que va a ser el diagnóstico como tal. Y como en los anteriores artículos que hemos presentado, entonces existe una mayor incidencia de lo que va a ser la paraplegia. Y eso es uno de los principales causas, inclusive para que en la consulta podamos ver este pacientes. Eso es lo que reporta el determinado artículo. Ahora bien, el tratamiento tiene que ser transdisciplinario como tal. Entonces, ahí están todas las especialidades habidas por haber que puedan intervenir en un momento dado en lo que va a ser la lesión medular como tal. Entonces, nosotros no solo podemos estar solos en lo que va a ser el diagnóstico o el tratamiento de estos pacientes, sino que también nosotros necesitamos que estén otras especialidades que nos puedan echar la manito o que nosotros también podamos echar la manito para que vaya bien estos pacientes. En el tratamiento, en el periodo agudo, generalmente casi nosotros no vamos a ver, pero si nosotros por algún motivo o circunstancias tenemos que estar ahí presentes, la prioridad en el tratamiento inmediato es evitar la muerte. Y ustedes me pueden decir, pero nosotros, ¿cómo podemos saber? Entonces, es saber los primeros auxilios, saber cómo tenemos que tratar a un paciente, hacer lo que es una buena inmovilización del paciente. Entonces, si una persona no sabe hacer este tipo de procedimientos, es mejor que no se meta, porque tenemos que priorizar ciertas cosas, ¿no? Y si nosotros tenemos y hacemos un diagnóstico oportuno en la consulta o tenemos que ver a estos tipos de pacientes, pues haciendo una inmovilización adecuada podemos minimizar las secuelas que puedan presentar este tipo de pacientes, ¿no? También en este periodo agudo es muy importante reconocer lo que es el shock medular, que va a ser muy dificultoso, especialmente en niños menores de 5 años como tal. Entonces, si para nosotros en algunos momentos de nuestra formación o actualmente que estamos formándonos, se nos es muy dificultoso algunos signos o síntomas que puedan presentar, imagínense al niño o peor todavía al familiar que pueda estar acompañando al niño, pues a veces no nos pueden dar muchos datos correctos. Es muy importante cuando ya viene a la consulta o estamos en un periodo subagudo como tal, hacer un buen examen físico. Entonces, siempre comenzar con el estado de conciencia del niño, ¿no? Ver las alteraciones motoras y sensitivas como tal. Entonces, si nosotros vemos al niño que está inquieto, que no se mueve y que obviamente cuando tú les vas pellizcando así de forma un poquito haciéndole distraer, entonces ya nos podemos dar cuenta que algo puede estar pasando, ¿no? Distinguir el tipo de parálisis que pueda presentar. Ahora ahí lo he puesto espástico o flácido, obviamente que sabemos que al principio va a estar flácido como tal, pero entonces no está por demás observar qué tipo de parálisis pueda presentar el paciente. O cuando ya viene una etapa subaguda como tal, pues ver también que este tipo de nivel, ¿no? También ver el nivel funcional, o sea, después de hacer con nuestras escalas pertinentes, ver qué tipo de nivel neurológico pueda tener, ¿no? Y que corresponda, o en muchos casos no puede corresponder también a nivel anatómico como tal. Entonces, para esto tenemos que guiarnos de nuestras escalas que vamos a dar, ¿no? Ver la fuerza muscular, qué tipo para determinar también el nivel motor como tal. Puede ser o no puede ser simétrico como tal. A veces las lesiones no siempre son simétricas, sino pueden ser asimétricas como tal, o puede ser combinadas. Cuando digo combinadas, ¿qué quiero decir con esto? Que el paciente pueda tener una lesión medular y a la vez pueda tener qué sé yo, una hemorragia intracraneal, entonces por un TEG que pueda presentar, entonces ahí nos puede resultar otro tipo de lesión, o puede haberse lesionado el plexo, no sé, diferentes situaciones. Entonces, por eso, como les digo, no es fácil hacer el diagnóstico para lo que es una lesión medular en la edad pediátrica, ¿no? Puede no correlacionarse con el nivel sensitivo, pues obviamente que sí, a veces no se puede correlacionar, entonces no nos olvidemos cuando son lesiones completas, hay zonas de preservación, entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que puede ser la valoración con el paciente como tal. Ahora bien, muchos me dirán, y esto es una gran interrogante, ¿y el Asia
cuando nosotros aplicamos en pediatría como tal. Entonces, según los artículos, según los libros, no es fiable en menores de 5 años. Yo no lo aplico tanto esta escala como tal a menos de 5 años. Tal vez 8, 10 años o directamente el paciente que pueda colaborar siempre y cuando a la mamá o al familiar le preguntemos si el niño ya sabía distinguir bien las cosas, si era cooperador o algo así, ¿no? Entonces, para hacer lo que es la escala del Asia es muy importante tomar esos puntos. Uno, como lo que dice ahí, si el paciente no colabora, pues no hay que aplicar lo que es la escala del Asia como tal. Entonces, ¿por qué? Porque si no va a estar muy sesgado y entonces vamos a quedar mal como examinadores, ¿no? Tener un conocimiento, o sea, el niño tiene que tener un conocimiento del esquema corporal como tal. Entonces, a veces uno dice, pero en la charla me dijeron que era menor de 5 años, este niño tiene 6 años. Pero obviamente si no conoces el esquema corporal, pues va a ser muy difícil que podamos hacer una valoración adecuada, ¿no? Y sobre todas las cosas, hay algunos niños que hay que preguntar si ya tenía control de esfínteres o no tenía control de esfínteres, porque ustedes acuérdense que para determinar si es lesión completa o incompleta, pues tenemos que ver los lugares, los segmentos sacros como tal. Entonces, preguntar siempre a la mamá si el niño ya controlaba o no controlaba lo que son esfínteres como tal. Entonces, si vemos que uno de estos tres esquemas no cumple, pues lo que es la escala del Asia, pues no aplicaría en tal caso, ¿no? Entonces tendríamos que hacer otro tipo de valoraciones que vamos a ir hablando un poquito después. Es importante entonces determinar el grado de desequilibrio muscular. Entonces, póngale que son niños pequeños, entonces podemos hacerle como un tipo de valoración segmentaria de lo que puede ser la fuerza muscular. Entonces, sí nosotros podemos determinar esto, ¿no? Grado y características de cualquier deformidad. No se olviden que si hay lesión medular, obviamente el niño no va a estar sintiendo dolor o algo así. Entonces es menester ver si ha habido fracturas, luxaciones, qué sé yo, diferentes situaciones que puedan estar ocasionando otro tipo de sintomatología. No nos olvidemos que sí o sí tenemos que ir valorando completamente desnuditos a lo que pueden ser nuestros niños, ¿no? Evaluar las funciones motoras remanentes o uso de algún tipo de órtesis o cirugías que hayan tenido antes. Es importante preguntar en la anamnesis a los familiares si realmente tenían algún tipo de órtesis y si ha habido alguna vez alguna cirugía que la hayan hecho. Entonces, ¿para qué? Porque si tenían cirugías previas, entonces tal vez el nivel sensitivo o el nivel motor nos puede variar entonces cuando apliquemos lo que pueden ser las escalas como tal, ¿no? Es importante hacer la evaluación de las funciones vesicales e intestinales como tal. Entonces, como hemos hablado hace rato, si el paciente o la mamá dice, no, que mi hijito tenía incontinencia, o sea, sí, entonces, pues obviamente eso tenemos que ir viendo, ¿no? Y sobre todas las cosas, pues este tipo de análisis tenemos que hacer controles de forma periódica. Entonces, es muy importante realizar este tipo de situaciones. Ahora, ¿hay complicaciones durante la exploración? Claro que sí, hay muchas complicaciones como tal. Entonces, eh, los síntomas neurológicos inician aproximadamente 30 minutos o varios días después del evento. Entonces, a veces los papás no se dan cuenta. Puede ser una escala del A hacia nivel D. Y a veces dicen, pues mi hijo está normal, simplemente ha sido una caída y demás. Pero ¿qué es lo que los papás normalmente nos pueden decir? No, es que mi niño antes era inquieto, ahora ya no es inquieto. O sea, es un niño quieto. O un niño pequeñito, póngale un lactante menor, que no se mueve, que está ahí en la cunita. Entonces, no, un ratito. Entonces nos puede llamar la atención. Entonces, preguntar siempre a los papás cómo era el niño antes de la caída y después de la caída, ¿no? Como dice ahí bien claro, 30 minutos o varios días después del evento como tal. ¿Ya? Ahora, no es raro que se asocie este tipo de lesiones con lo que va a ser el traumatismo cráneoencefálico. Es muy frecuente. ¿Por qué es frecuente? Porque hay diferentes tipos de deportes, de caídas que pueden sufrir nuestros niños. Entonces, sí puede tener traumatismo cráneoencefálico, pero lo primer diagnóstico que nosotros hacemos es el TEC y pare de contar. Entonces, no, tenemos que hacer una revisión más minuciosa en lo que puede ser nuestros niños, ¿no? Entonces, para esto tenemos que ver la topografía y el nivel neurológico como tal. Entonces, no es fácil hacer la exploración, vuelvo a recalcar, de lo que pueden ser niños con lesión medular. Entonces,
Este tipo de lesiones tenemos que ir viendo. Inclusive en el TEC puede haber compromiso puede ser los plexos como tal. ¿Puede haber alteraciones asociadas? Claro que sí. Hablamos de las plejías, o sea, tanto la parte motora como sensitiva. Entonces, a nivel de vejiga, intestino, y hay otra cosa, y del sexo, ¿no? De la sexualidad más que todo. Entonces, uno de los tabús más grandes que cuando existe lesión medular y son adolescentes, es muy difícil de tratar porque a veces para el papá, o sea, el niño nunca va a crecer y demás situaciones, entonces nosotros también tenemos que abordar la sexualidad en la adolescencia, entonces tal vez ahí, como les decía a un principio, son temas que tal vez les voy a quedar a deber y que en otra oportunidad vamos a hablar, porque hablar de sexualidad en el lesionado medular o de algún tipo de alteraciones en la adolescencia, pues realmente es un tabú, e inclusive tal vez para nosotros como médicos como cual, ¿no? Y pues obviamente las complicaciones musculoesqueléticas que se van a presentar en el transcurso del tiempo. ¿Qué hacer en este caso? Entonces, hablemos de un niñito pequeñito que pues obviamente no se puede realizar un correcto examen clínico, pues podemos hacer los potenciales evocados sensitivos y motores como tal y hacer una resonancia magnética. ¿Para qué nos sirve esto? Obviamente para hacer el diagnóstico y el pronóstico de lo que es el lesionado medular. Entonces, más que todo en lesiones, aunque ustedes no crean y lo voy a mencionar después, también hay lesión medular neonatal como tal. Entonces, ahí pues uno va a decir cómo le vamos a valorar, que inclusive apenas nosotros podemos valorar lo que es la parte sensitiva y motora de lo que puede ser un neonato. Entonces, pues nos regimos en lo que puede ser este tipo de situaciones y la resonancia que nos va a dar justamente más claro lo que puede ser una lesión como tal. Ahora bien, el diagnóstico radiográfico es difícil, es muy difícil. Y realmente cuando un paciente viene a consulta, lo primero que siempre hacemos, pues en la mayoría de los países, es las radiografías como tal, ¿no? Y cuando uno no tiene ese tipo de conocimiento en las radiografías y lo vemos lo más grande, pues decimos, ah, es normal, no pasa nada y se va. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces vamos a retardar lo que les decía, el diagnóstico como tal. Y lo peor de todo esto, que al niño ni siquiera le hemos dado algún preventivo, un collarín que utilice, si hablamos de la parte cervical, entonces pues obviamente ahí vamos a ocasionar lo que puede ser las secuelas como tal, ¿no? Ya, entonces, ¿qué estudios nosotros podemos solicitar? Entonces, aquí me pueden decir, pero aquí dice otra vez radiografía de toda la columna anteroposterior y lateral. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos contradiciendo, no es así. Simplemente, a veces nosotros solamente vemos un plano de la radiografía. Sin embargo, lo que recomiendan en todo niño traumatizado, en todo niño con sospecha de lesión, pues hacer lo que son las radiografías anteroposteriores y laterales como tal, y también hacer lo que es un escaneo general de lo que puede ser la columna como tal, ¿no? Porque a veces nos podemos nosotros llevar que se ha caído de cabecita, pues nos vamos a la columna cervical, pero sin embargo, al caerse puede haber chocado, qué sé yo, la parte torácica o lumbar. Entonces, las recomendaciones, si nosotros utilizamos radiografías y en nuestros lugares de trabajo no existen resonancias, pues obviamente hacerle una panorámica de lo que puede ser la columna como tal. Acá hay una cápita que quiero mencionar. Se menciona que cuando existe lesión de la columna, normalmente son varios niveles que se fracturan, no solamente es un solo nivel, entonces ahí puede estar la ventaja como tal. Pero si nosotros contamos con resonancia magnética, pues podemos nosotros pedir lo que es la resonancia magnética para hacer el diagnóstico como tal. Ahora bien, como les decía, hay estructuras anatómicas que a veces no están dañadas, pero nosotros, si sospechamos que ha sido un golpe bien fuerte, pues irnos a lo que pueden ser los potenciales. Y como dice ahí en la presentación, pues los potenciales estarían de primer plano en lo que pueden ser los niños menores de 5 años como tal, ¿no? Nosotros podemos utilizar las escalas. En este caso, si hablamos de la escala del Asia, pues nosotros tenemos que ver el nivel neurológico, el nivel sensitivo y el nivel motor como tal. Esto nos va a permitir clasificar a lo que va a ser las lesiones medulares, bien sea en completas o incompletas, y en las incompletas, pues lo que nosotros sabemos, las sensitivas o las motoras como tal. Es importante hacer la exploración y obviamente realizar lo que es el consentimiento antes de la exploración en los segmentos sacros. No nos olvidemos que estamos
bajo la atención de niños y que en muchos países está penado por ley cuando obviamente se les hace este tipo de valoraciones como tal. Porque no la mayoría de los médicos y pues de las personas no conocen cómo se explora lo que es el Asia. Entonces, antes de comenzar a hacer una exploración Asia, es muy importante hacer el consentimiento y hablar con los papás, hablar con las mamás, qué tipo de exploración se puede realizar, ¿no? Entonces, para no tener problemas del ámbito legal como tal. Bueno, ahí está lo que les decía. Entonces, hay lesiones que ya vienen con gente. Entonces, ahí, cuando estaba haciendo mis rotes en pediatría, pues teníamos que hacer, ver cómo podemos nosotros explorar en pequeñitos como tal. Entonces, nosotros ya tendríamos que tener cierta destreza para lo que va a ser la valoración en este tipo de pacientes, ¿no? Hay complicaciones netamente a nivel de la lesión medular. Entonces, como tenemos las complicaciones sistemáticas, entonces la incapacidad de regulación térmica, la hipercalcemia que van a presentar, la disminución de la hormona, la litiasis e la insuficiencia renal que presenta, y hay algo que en un 10% y que no hay causa que se pueda comprobar o ver por qué motivo, pero algunos de estos pacientes, estoy hablando de un 10 a 12%, hacen alergia al látex. Entonces, no podemos decir por qué motivo hacen alergia al látex, pero tener cuidado en el momento de la exploración. Por sin embargo, del 100% de los niños que tienen lesión medular, no se olviden que el 13% hacen una alergia a lo que es el látex como tal. Entre las complicaciones neurovegetativas tenemos lo que es el shock neurogénico. Entonces, ustedes ya saben el componente de lo que va a ser el shock neurogénico como tal. Entonces, hablamos de una hipotensión, una bradicardia y una hipotermia. Entonces, este shock neurogénico que puede durar como días, puede durar como semanas como tal. Entonces, una vez que pase esto, pues vamos a estar frente a lo que puede ser la lesión ya consagrada como tal, ¿no? Uno de los grandes problemas, inclusive que se da en la edad pediátrica, y estamos hablando de lesiones medulares encima de T6, bueno, en otras literaturas inclusive ustedes pueden encontrar que puede ser de T8, pues eso ya es un poquito discutible, pero lo mantendremos en T6 como dice la mayoría, ¿no? Son las disreflexias autonómicas, como tal, sí puede presentar a los niños disreflexia autonómica, pero como les digo, es mucho más difícil hacer este tipo de diagnósticos como tal. Esto es un poquito por la colaboración de que podamos tener, pero sin embargo tener en cuenta este tipo de situaciones o complicaciones que nosotros vamos a pasar cuando estemos frente a un niño con lesión medular como tal. Y las complicaciones que son, pueden ser terribles, ¿no? También van a presentar complicaciones respiratorias, como la insuficiencia respiratoria, el trauma torácico y el derrame pericárdico, ¿no? Entre lo que es la insuficiencia respiratoria tenemos la hipercapnia, la hipoxia y la hipotermia como tal. Entonces, no nos olvidemos que aparte de la insuficiencia respiratoria, puede haber derrame pericárdico que nos puede complicar mucho más. Entonces, para eso, como vamos a hablar ya en los tratamientos, pues un soporte ventilatorio no está por demás como tal. En las alteraciones, complicaciones neurológicas, pues lo que vamos a encontrar es el dolor neuropático y la espasticidad. No nos olvidemos que esta espasticidad, si es mucho, nos puede dar a la larga lo que pueden ser las luxaciones en diferentes segmentos. La principal, como todos saben, va a ser cadera y hombros, siempre y cuando estemos hablando de una lesión cervical superior como tal. Pero si no, pues no olvidar de las luxaciones como tal, ¿sí? Entre las complicaciones cardiovasculares tenemos obviamente la trombosis venosa profunda, como se ve ahí en el cuadro, y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, es menester de nosotros tratar de ver ya cuando está consagrado la lesión, pues la revisión sistemática de lo que pueden ser los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Lo que ustedes saben ya entre las complicaciones cutáneas, pues obviamente van a estar las úlceras por presión. Normalmente las úlceras por presión se presentan un poquito más en edades de lactantes no, de adolescentes como tal, porque de los lactantes, lactante mayor o menor o neonatos, pues obviamente no se presentan mucho porque la mamá le maneja más y todo lo demás. Pero ha habido casos que obviamente al niñito pues lo pueden estar dejando en la camita, pues
entonces ahí va a presentar diferentes zonas y la principal zona de presión que van a tener los niños es la cabecita. Ustedes saben, ¿por qué la cabecita? Porque como les dije a un principio, pues la cabecita es un poquito más grande y más pesada, entonces obviamente va a estar así. También las complicaciones esfinterianas, tenemos las incontinencias, las constipaciones y las diarreas como tal. Entonces, es importante hacer una revisión como tal. Entonces, uno puede decir, a mi niña que se ha caído, pero pues, obviamente no, camina tranquilo, pero últimamente se hace pipí. Entonces, pues la lesión por ahí está a nivel sacro. Entonces, tenemos que hacer una revisión y preguntar siempre si antes se hacía o no se hacía o desde cuánto está haciendo. ¿Ya? Entonces, es muy importante ese tipo de situaciones o la constipación o la diarrea que puedan presentar como tal. Entonces, entre las complicaciones ortopédicas, pues ya sabemos, la osteopenia, las fracturas, que es principal causa en la mayoría de los pacientes. Inclusive puede haber una iatrogenia en este punto. ¿Por qué? Porque cuando no se hace un adecuado balance muscular y nosotros queremos pararle o la mamá le quiere parar a la fuerza al niñito, entonces ahí puede ocasionar lo que son las fracturas, ¿no? Las ossificaciones heterotópicas que también que te pueda presentar y obviamente si se consagra lo que puede ser la lesión, entonces podemos presentar la escoliosis y la lordosis como tal. Entonces nosotros como médicos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras metas? Prevenir o reducir deformidades, como les digo. Entonces no nos olvidemos de las fracturas, de las luxaciones, si tiene espasticidad especialmente y demás situaciones, ¿no? Alcanzar la máxima autonomía e independencia como se pueda, ¿no? O sea, trabajar lo más que se pueda. Tratar de que controle esfínteres, que sería lo principal, incluso las evacuaciones que se puede hacer. Proveer un adecuado soporte educativo, entonces a veces los niñitos se aíslan porque se sienten menos o las críticas de algunos de sus compañeritos, entonces se van alejando. Entonces nosotros también tenemos que actuar y tener con el equipo y ahí respaldarnos, que como puede ser como psicología, ¿no? Y pues obviamente el soporte es psicosocial en la familia, aunque ustedes no crean, la vida de cualquier familia puede cambiar en cuestión de segundos por algún tipo de accidente. Entonces es importante hacer este tipo de confrontación, que podemos hacerlo con la familia, ¿no? Pero obviamente con el equipo completo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que podemos dar? Entonces, en el tratamiento, en el shock, pues medidas compresivas a nivel de lo que puede ser miembros inferiores como tal. La efedrina, pues sí se da en niños menores de 12 años. La dosis pediátrica es recomendable de 0,5 a 0,75 metros kilogramo. ¿Ya? El tratamiento de las dislexias autonómicas también podemos nosotros tratar en los niñitos. Entonces, obviamente, la primera es la elevación de la cabeza a 60 grados como tal. Entonces, ahí podemos tomar un cojincito y pues que pues, se puede hacer, ¿no? La evacuación del contenido vesical es muy importante y de la rectal también. Entonces, educar al papá, a la mamá o al cuidador que sí tiene que hacer la evacuación. No nos olvidemos de la disflexia autonómica que va a ir presentando, entonces a evitar este tipo de situaciones. Y en algunos lugares, pues el nifedipino a dosis pediátricas de 0,25 miligramos kilogramos de forma sublingual le pueden estar administrando como tal. En el tratamiento respiratorio, dependiendo la gravedad de la lesión, si estamos hablando de cuadriplegia, entonces el soporte voluntario no está por demás. Y en caso de lo que son lesiones torácicas bajas, pues obviamente la terapia respiratoria con todo nuestro arsenal que conocemos nos puede llevar súper bien a lo que puede ser el control de la parte respiratoria. Pero nunca nos vamos a olvidar de que pacientes con lesiones cervicales, sí o sí tenemos que cuidar la parte respiratoria que es fundamental y evitar lo que pueden ser las neumonías como tal, ¿no? En el tratamiento neurológico hemos hablado del dolor y obviamente de la espasticidad, entonces los moduladores del dolor pues no está por demás utilizar en este tipo de pacientes, pero lo que más aquejan a estos pacientes pediátricos obviamente es la espasticidad, entonces para el cual nosotros podemos, lo que también la mayoría de nosotros manejamos es la toxina botulínica porta. Entonces, tener un adecuado examen clínico, ver qué se va a hacer y qué no se va a hacer, que es fundamental en este tipo de pacientes. En lo que son los tratamientos cardiovasculares, la heparina de bajo peso molecular está súper bien. Es importante usar lo que son los ejercicios aeróbicos como tal. Ahora bien,
No hay pretexto para decir que los niños no puedan hacer ejercicios. No hay pretexto, ¿no? Inclusive ahí al papá, a la mamá, tenemos que tratar de enseñarles qué tipo de ejercicios pueden hacer. Lo más importante, compañeros y doctores, es que está contraindicado el ejercicio isométrico de alta carga. Eso en periodos agudos es muy difícil, especialmente en pacientes con lesiones torácicas superiores, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando son lesiones torácicas altas está comprometido lo que va a ser el aparato cardiopulmonar. Entonces nosotros les vamos a dar un tipo de ejercicio con cargas, entonces le vamos a más que todo a agotar al paciente y podemos, en vez de ayudarle, podemos tener complicaciones como tal. Bien, en el tratamiento de esfínteres, como se pueden observar, pues el cateterismo vesical intermitente limpio, pues está indicado como tal, ¿no? El uso de anticolinérgicos también, entonces, y pues en algunos lugares, pues se les hace lo que son las cirugías a partir de los 16 años en adolescentes, ¿no? Dependiendo, siempre dependiendo de qué encontramos en las exploraciones clínicas como tal. En tratamientos ortopédicos tenemos los bifosfonatos, pueden ver, la verticalización que ya hemos hablado, el uso de cosas y férulas. Entonces, no tenemos que tener miedo al utilizar o al prescribir lo que puede ser algunos corsets o férulas como tal. Entonces, si son pacientes con lesión medular completa, entonces sabemos que si no prevenimos las deformidades, pues vamos a complicar todo. Entonces, no está por demás el uso de corsés y férulas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, en la rehabilitación motora es dependiendo de la edad y dependiendo de la lesión como tal. Entonces, lo ya hemos hablado de la posición de sentado, vertical y pues obviamente nosotros con los demás podemos lograr lo que puede ser la marcha y la deambulación. Me voy a entrar netamente ahora que es una revisión bien extensa de lo que son algunos artículos que pues creo que son interesantes, ¿no? Entonces, en este primer artículo trata de las opciones de tratamiento progresivo para niños con lesión medular. Entonces, en esto, ¿qué ha pasado? En este estudio se ha demostrado que la estimulación eléctrica funcional puede ser beneficioso para niños y adolescentes con lesión medular, establecido como tal. No solamente se ha demostrado en este artículo que van a mejorar lo que es la función motora como tal, sino también logran lo que va a ser la independencia, un grado mayor de independencia, no la dependencia como tal, y va a disminuir las necesidades de asistencia y de cuidadores. Es decir, que la mayoría a veces piensa que tener un cuidador es bueno, pero no. En este artículo se han demostrado que mientras más rápido se haga la intervención, con lo que puede ser la estimulación eléctrica, entonces pues ha logrado mejores resultados como tal. Entonces nunca nos olvidemos que hay que tener siempre en cuenta que nosotros tenemos que capacitar al familiar o al cuidador que está a cargo de lo que son los niños como tal. Otras opciones progresivas relativamente nuevas para los niños son las transferencias de músculos y tendones para restaurar la función y aumentar la independencia en diversas actividades de la vida diaria. Entonces, aparte de mencionado todo esto, ustedes dirán, esto, todo esto, entonces inclusive las cirugías pueden mejorar, claro que sí, pero hay algo que leyendo los artículos como tal y a veces no le dan un valor tal vez significativo, son la parte de lo que es la rehabilitación como tal. Entonces, como dice ahí, ¿no? Comenzar tratamiento con medicina física y rehabilitación posterior a la cirugía. Es muy, 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 muy importante esto. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar con lo que va a ser la reeducación de lo que va a ser el movimiento, ya sea antagónico o agónico que se puede realizar en los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros si tenemos la suerte de trabajar en un lugar pediátrico y vemos que hay cirugía y hacen este tipo de procedimientos, pues obviamente nosotros tenemos que hacer lo que es la valoración y la reeducación de lo que va a ser el nuevo músculo con su nueva función. En este otro artículo hay consideraciones sobre los cuidados neurocríticos y neuromonitorizados en la lesión medular espinal aguda pediátrica, lo que estamos hablando hace rato, que qué tenemos que hacer en el momento mismo de un paciente que viene con una lesión medular aguda, ¿no? Entonces, dice que aquí es crucial la evaluación inicial, fundamental, ¿no? Para que nos dé un buen resultado y un buen pronóstico. Entonces, si nosotros por causas diversas o el familiar por causas diversas no le lleva tiempo a lo que puede ser la consulta, pues estamos fregados.
Entonces, nosotros sí tenemos que tener este principio como tal. Eso se ha mostrado en este artículo que estamos viendo, ¿no? La estabilidad de la columna vertebral y en algunos casos la descompresión quirúrgica junto al manejo respiratorio y hemodinámico son esenciales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, obstrucción intestinal, algún tipo de cirugía, un trauma abdominal cerrado, entonces es fundamental que se haga la cirugía como tal, ¿no? Entonces, y otra cosa que nos dice en este artículo, que el manejo respiratorio es fundamental. Entonces, nosotros tenemos que intervenir de forma temprana para este tipo de pacientes como tal. En otro artículo menciona que el tratamiento quirúrgico de las fracturas de odontoideas, por ejemplo, las luxaciones en niños con lesión medular, ¿qué ha pasado aquí? Este tipo de cirugías, generalmente esto creo que es el artículo de China, si es así. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, se hizo una cirugía a los niñitos que presentaban un tipo de lesión. Entonces, como pueden verse ahí, había dos niños con un grado C en la escala de la Asia, cuatro niños con grado D y cuatro niños con grado E. Entonces, después de que se ha hecho una evaluación neurológica, mostraron que después de la cirugía, que dos niñitos pasaron del grado C al grado D y los restantes, o sea, es decir, los cuatro del grado D pasaron directamente a lo que va a ser el grado E como tal, ¿no? Entonces, recuperaron la mortalidad como tal. Dentro de este mismo artículo, o sea, uno puede decir, wow, la cirugía, pues qué bien, la cirugía lo es todo y mejoraron. No es así, compañeros. Entonces, si nosotros leemos y a veces no lo dan mucha importancia a lo que es el tratamiento rehabilitador, pues aquí dice que para el tratamiento sintomático el fortalecer el control respiratorio, el hacer una transición gradual de la posición acostada a la posición sentada o levantarse de la cama con ayuda abajo, la protección de un collarín cervical es fundamental después de la cirugía. Pero los pacientes con disfunción neurológica deben someterse activamente a, bueno, ahí como estamos en como un país de China, pues obviamente hace mucho lo que es la acupuntura en la cama, la fisioterapia y otros ejercicios de rehabilitación. Entonces, ahí mencionan que no solamente es cirugía y pare de contar, sino también que nosotros tenemos que intervenir en este tipo de pacientes, porque si no hubiesen intervenido lo que es con la fisioterapia y otro tipo de procedimientos que los médicos rehabilitadores se puede realizar, entonces no sabemos si simplemente la cirugía lo ha hecho. Y todos me van a decir, no, no es solamente cirugía, sino también es el grupo completo como tal, ¿no? Bien, en este otro artículo se menciona sobre el entrenamiento locomotor en niños con lesión medular, ¿no? Que se hace una revisión sistemática de varios artículos, creo que 6 artículos aquí se vieron. ¿Qué es lo más rescatable de este artículo como tal? Las modalidades de tratamiento incluyen el entrenamiento, o sea, se les dio una cinta rodante con apoyo de peso corporal y en un entrenamiento de suelo. Se hace la estimulación eléctrica funcional, se hace una robótica y se hace la realidad virtual. Hace más o menos 3 días o 4 días atrás yo di una charla justamente para mi país sobre realidad virtual. Me enfoqué un poquito más en lo que es el campo de la geriatría. Pero en la realidad virtual tenemos otro mundo muy apasionado que tal vez en otra oportunidad sería bueno hablar sobre la realidad virtual dentro del campo de la pediatría, pues en el campo que ahorita nos compete, que sería la rehabilitación o la neurorehabilitación pediátrica, o pues en otro punto. Entonces, se ha visto y pues como les digo, la realidad virtual es ahora algo muy bueno en todo el campo de la medicina como tal. Entonces, estos tipos de niños pueden apoyarse en este tipo de recuperación, porque no solamente los ejercicios, pues, como les digo, lo hacen, sino que también se van motivando con diferentes circunstancias como tal. Entonces, el objetivo siempre va a ser la deambulación en cualquier tipo de lesión medular, ¿no? La edad y la integridad del grado de lesión siguen siendo los factores pronósticos más importantes a considerar en estas intervenciones. ¿Qué quiere decir de esto? Entonces, mientras el niñito no haya desarrollado las facultades o las destrezas o no haya alcanzado lo que es la maduración neurológica como tal, entonces los pronósticos son peores. Entonces, es importante ver esa edad. Entonces, mientras más pequeñitas son las lesiones, es un pronóstico un poquito más sombrío como tal, ¿no? Pero en este artículo también lo que nos menciona
que no solamente mejoraron la parte motora y todo lo demás, sino también que incluye la mejora del control de esfínteres, la densidad ósea, la resistencia cardiovascular y sobre todo la calidad de vida, que es en forma general, que también vamos a hablar de un artículo que ha hecho una revisión de varios años, creo que 20 años, en el cual la calidad de vida es lo que tenemos que recuperar, ¿no? En este otro artículo hay factores de riesgo y pronóstico de la lesión de la médula espinal sin anomalía radiográfica en niños en China. Estamos hablando de Shigora, ¿no? Como les dije, ese puntito es lo que a veces hacemos el mal diagnóstico y el mal pronóstico en estos niños, ¿no? ¿Qué dice el artículo? ¿Qué es lo más relevante? En comparación con los pacientes de edad escolar, los pacientes en edad preescolar fueron más vulnerables al SIGORA. Entonces estamos hablando de niños preescolares, ¿no? Con puntuaciones más graves. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, son los niñitos clásicos que se caen, son los niños clásicos que se ruedan las gradas, son los niños clásicos que al saltar de un trampolín, que ir a nadar, se golpean, están ahí llorando un rato, 2 días, 3 días, que pues obviamente tienen una escala de Asia D, que parece todo normal, y sin embargo son los que son más propensos a tener este tipo de problemas como tal, ¿no? Ahora bien, allá en China, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es el riesgo? O sea, ¿por qué se presentaba? Entonces, lo más destacable en este artículo dicen que los niños que iban a las danzas, imagínense a danzar, y al taekwondo se encuentra entre los factores de riesgos asociados a Sigora en estos tipos de niños en China. Ustedes pueden decir, la danza, pero ¿qué tipo de danza hacen? Entonces, imagínense, en la danza es lo que más se presenta y obviamente en el taekwondo, porque pues la mayoría de estos niñitos van practicando eso. Entonces, son diagnósticos tal vez infradiagnosticados. Entonces, en nuestro país, bueno, en los países que ustedes son, pues ver cuál es, digamos, el hobby que los niños hacen y pues hacer tal vez un estudio. Pero como les vuelvo a decir, este tipo de lesiones no son frecuentes para ver. Otro artículo dice características clínicas y tratamiento de las lesiones medulares en niños y adolescentes. Entonces, si bien hemos hablado de todo, entonces en este artículo lo más rescatable es que la función neurológica sí se puede mejorar, pero lo que más rescata en este artículo es obviamente la calidad de vida del paciente. Entonces, a veces nosotros como médicos y sobre todo si tenemos algún tipo de familiar que pueda presentar esto, es muy duro decirle que no va a caminar, es muy duro decir que va a quedar con alguna secuela, pero entonces nosotros como médicos no podemos quedarnos ahí, decir pues no se va a mejorar, paciente lesionado A, se sabe que no va a mejorar y punto, pues evitaremos que ese niñito pues llegue a una depresión, a un aislamiento social, entonces nosotros como médicos que tenemos que manejar también la parte psicológica, pues tenemos que ver lo que es también la calidad de vida. Ahora, en este otro artículo, la rehabilitación de la marcha asistida por robot en personas con lesión de la médula espinal, que se hace una revisión también en lo que es exploratoria como tal. Entonces, se vio que sí, o sea, diferentes tipos de exoesqueletos que se utilizan dentro del campo de la rehabilitación son fundamentales, ¿no? Ya sea artesanales, ya sea de última generación, cualquier tipo de estos aparatos nos sirven mucho, 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 mucho. Entonces, depende de qué queremos hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Si queremos recuperar la marcha, si queremos simplemente que vaya mejorando lo que es la estabilidad, si queremos que, pues, que mejore las comorbilidades o diferentes causas. Entonces, cualquier tipo de aparato que ustedes tengan dentro de lo que puede ser la robótica, vean siempre qué es lo que se quiere realizar. Entonces, en este artículo lo que dice es eso. Entonces, la mayoría obviamente mejoró en lo que puede ser la marcha, pero estamos hablando de lesiones medulares grado C que pues mejoraron a lo que puede ser un grado D, ¿no? Entonces, ver qué se puede hacer con este tipo de aparatos. No nos olvidemos de otro principio que son la terapia ocupacional. Entonces, en la terapia ocupacional podemos estar el neurodesarrollo, las actividades lúdicas, las actividades básicas cotidianas, las actividades educativas y obviamente lo que puede ser las biomecánicas como tal.
el biofeedback, que es muy importante para lo que son los condicionales, que puede ser 15 sesiones durante todo esto. Nunca nos olvidemos de los aparatos ortésicos como tal para lo que es el tratamiento como diferentes causas. Mejora lo que puede ser la postura, el apoyo nutricional, la sexualidad, la socialización y prevenir deformidades. Entonces, yo creo que en otra oportunidad es muy importante, les vuelvo a decir, hablar de la sexualidad, de este tipo de lesiones, que no lo he tocado acá para que no sea algo pasajero, pues entonces tenemos que hablar y pues si hay en otra oportunidad que les pueda dar un tipo de tema de sexualidad en la adolescencia o en el tipo de lesiones, pues vamos a ir viendo esa y también de lo que les dije de la realidad virtual que podemos ir viendo en otros temas o en otras ponencias futuras como tal. Ahora bien, hay otro temita que pues también es fundamental y que tal vez casi ustedes me dirán, pues ¿acaso hay lesión medular neonatal traumática? Pues sí, señores, hay ese tipo de lesiones. Si no más para lo que es las lesiones traumáticas menores de 5 años, es muy dificultoso hacer lo que es el diagnóstico. Imagínense a un neonato hacer la exploración clínica, o sea, ya nos estamos metiendo en una capacidad tal vez que nosotros podemos hacer, pero podemos hacerlo, podemos hacerlo. Entonces, eh, pero tener en cuenta siempre que la afectación es más cervicales y torácicas, ¿no? Y también es importante, como en los niñitos, que también puede haber asociación. Entonces, en este caso puede haber asociación con daño cerebral o parálisis braquiales obstétricas. Entonces, nada raro que una parálisis braquial obstétrica pueda haber también un tipo de lesión a nivel medular. Entonces, tenemos que hacer un adecuado diagnóstico. Es difícil, lo es difícil, pero ahí está la práctica si las personas que cuentan con un hospital y que pues ahí tienen neonatología y hay este tipo de antecedentes, pues manos a la obra, ¿no? Entonces hacer una exploración adecuada. Y pues la mayoría de estos niñitos que van a ir presentando lo que es la lesión medular neonatal, entonces siempre se van a ir acompañando de insuficiencia ventilatoria. Entonces la primera causa es niño que tiene lesión cervical y demás. Ahora, ¿qué se recomienda? ¿Qué se puede hacer y cómo nosotros podemos decir o no que puede ser una lesión medular neonatal? Entonces, sospechar de todo niño, uno, hipotónico y que ha tenido un parto distóxico. Es fundamental eso, ¿no? Entonces, no quiero decir que todos los partos distóxicos nos pueden llevar a la lesión medular, pero pues tener en cuenta eso. Entonces es muy importante eso, porque no se olviden que a un principio estamos en shock neurogénico, entonces las causas ya le hemos visto, entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de situaciones como tal. Para no cansarles mucho, entonces creo que me estoy pasando de la hora, pues ahí estaría la charla del día de hoy. Y como les vuelvo a decir, si va a haber otro tipo de charla, les debería la parte 2 y parte 3 de la lesión medular, porque el campo de la lesión medular pediátrica es muy amplio. Si solamente nos iríamos con la parte respiratoria, pues ya estamos otra charla y pues hablando de sexualidad, hablando de todo, tendríamos que hablar más tiempo y pues el objetivo es que ojalá que les haya servido esta charla. Entonces, doctora Mariscal, esta sería mi participación. Bien, muchas gracias, doctor Martínez, por su excelente ponencia. Hemos tocado las perlas clínicas en el tratamiento de la lesión medular en el área pediátrica. Entonces, querido doctor, voy a pasar a dar lectura a algunas preguntas que tenemos en el chat. Dice la doctora Cáceres, excelente doctor. Quisiera me comentara si es indiferente usar en la lesión aguda la escala de Frankel o de Asia. Dependiendo de la edad, como les digo, doctora, es dependiendo de la edad. ¿Por qué? Porque si son niñitos que nos vayan colaborando, es muy importante lo que puede ser la escala del Asia. La escala del Asia es nuestro gol estándar para lo que son las lesiones medulares. Pero si no se puede, pues podemos tirar la otra escala como tal o simplemente hacer o con un tipo de rastreo, tanto la parte motora como sensitiva como tal. Pero nunca se olviden esto. Si nosotros vamos a aplicar por
por excelencia a un lesionado medular pediátrico, pues sí o sí es la escala de Asia. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Gracias por su ponencia. Quisiera saber su experiencia con el manejo del dolor en el paciente con uso de neuromoduladores como pregabalina o gabapentina. Perdón un momentito. O gabapentina, además del baclofeno para la espasticidad. Imagino que depende de la edad y otros factores. Muchas gracias. Sí, el manejo del dolor como tal en estos niñitos, más que dolor es la espasticidad que se va presentando, pero cuando existe realmente el dolor, justamente los dos medicamentos mencionados nos va muy bien. El baclofeno como tal sí se ha utilizado mucho en mi escuela de formación con resultados, podríamos decir, no tan satisfactoriamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sí tal vez no nos olvidemos que lo que nos va mejor que tal vez el baclofeno sería la toxina botulínica como tal. Pero con esto no quiero decir que no utilicemos los demás medicamentos. Inclusive la toxina nos sirve para el tratamiento del dolor como tal. Entonces, eh, como les vuelvo a decir, en mi casa formadora, pues utilizamos mucho lo que era la toxina botulínica como tal. Ya con lo que era ah, algología y con lo que era cuidados paliativos, sí utilizábamos lo que era justamente lo que es el baclofeno y demás, que nos iba bien, nos iba bien también, nos iba bien. Pero el gol estándar en este tipo de pacientes va a ser siempre la toxina botulínica como tal. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que no la comprendo bien. De pronto Juan me la podría aclarar. Dice, ¿el Sigüera se puede dar en personas adultas y en resonancia magnética se puede ver la lesión o puede salir normal? No entiendo muy bien la pregunta. Ya, lo que pasa, doctora, que el ahora sí en la resonancia magnética se puede observar algún tipo de lesión de un halo hiperdenso a nivel de lo que es las Ujú. vértebras como tal, pero generalmente cuando sacamos no se ve porque son estructuras anatómicas que no han sido dañadas, pero eso no quiere decir que estoy hablando de la parte pediátrica. Por eso, ante la duda, lo mejor es hacer lo que pueden ser los potenciales evocados somatosensitivos y los motores como tal, ¿no? Si hablamos de niñitos pequeñitos, gol estándar, potenciales evocados. No nos olvidemos que también nuestro gol estándar para el diagnóstico va a ser obviamente la resonancia magnética, pero en muchos países que no contamos tanto con lo que pueden ser los potenciales evocados somatosensitivos o motores y tampoco contamos con lo que puede ser resonancia a la mano, nunca se olviden de hacer una radiografía. Entonces, la radiografía ya sabemos, hacer todos los perfiles y una exploración general. Eso es de cajón, tenemos que hacerlo. Excelente. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy a ver. Bien, no tenemos más preguntas. Bueno, hemos aprendido cosas muy importantes, sobre todo las peculiaridades de la columna vertebral infantil, sobre todo en los niños menores de 8 años, ¿no? Donde hemos visto que tienen una movilidad aumentada, sobre todo en las tres primeras vértebras. Y eso también tenemos que tomar en cuenta en niños que tienen otra condición, como los niños con síndrome de Down, por ejemplo, y en las displasias, por ejemplo, ¿no? Que puede haber una inestabilidad de base, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Por otra parte, por otra parte, los niños tienen la cabeza un poco más grande, hay una inestabilidad de la articulación occipitoatloidea, y las lesiones medulares en los niños menores de 8 años puede ser aún mayor. Por otra parte, nos ha mencionado el doctor cosas muy importantes, ¿no? Que no solamente vemos en los adultos, como es el dolor neuropático, la disreflexia autonómica, la trombosis venosa, entre otras. Es importante saber que los niños, al no poder expresarse, también debemos tener en cuenta si el niño está con un llanto inconsolable o si tiene cefalea, tenemos que descartar una probable disreflexia autonómica. Entonces tenemos que estar pendientes, por ejemplo, en el control de los signos vitales, hacer el desabotonado de la ropa, el posicionamiento, etcétera, la evacuación de esfínteres, en fin.
¿no? Entonces, tomando en cuenta que estos niños no tienen pues esa expresividad que pueden contar los adultos. Eso entre otros. Y bueno, a ver, creo que tenemos una pregunta más, doctor. Dice, ¿es útil y está indicado el uso de implantación de neuroestimulador en el espacio epidural? Nos refiere. Doctor Martínez, nos hablan sobre el uso de la implantación de neuroestimulador en el espacio epidural. ¿Nos podría mencionar algo al respecto? Está sin audio, doctor. A ver, permítame, perdón. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, adelante. Ya. Lo que son la implantación, más que todo se ha visto en adultos mayores, ¿no? En niños, no, generalmente no, no lo he visto, no lo he manejado, pero en adultos sí. Entonces es un buen método para lo que es el control. Entonces, no se olviden que en adultos sí he visto. En niños, la verdad, en todo mi etapa formadora, en lo que es inclusive la parte ahora laboral, no lo he visto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, hemos cumplido con el objetivo de hoy. El Comité de Rehabilitación Pediátrica del AMLAR ha compartido con ustedes este capítulo muy importante. Y a nombre de nuestra presidente, la doctora Mariela Alberto, y del doctor de la Rosa, damos por concluida esta sesión y agradecerle nuevamente al doctor Martínez y a toda la concurrencia que nos ha acompañado. Muchas gracias, doctor Martínez. Buenas noches, colegas.